ayuda a la simetría. Bueno, aquí, por ejemplo, eh, no es que se recomiende su uso cuadrado porque ya digamos, la estructura, entonces acá se recomienda su uso en, digamos, en estructuras donde, donde la longitud en X es diferente a la longitud en Y, perdón, en Y, ¿no? Por ejemplo, acá, si hacemos esta es un cuadrado perfectamente, entonces estoy refiriéndome que esto es la longitud en y esta es la longitud en X, ¿no? En cambio, en la parte baja, en columnas rectangulares, eh, podemos hablar de repente de una estructura que es rectangular, pues, ¿no? Y entonces aquí ya las longitudes, por ejemplo, la longitud en Y, la longitud en X, son diferentes, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿en qué dirección necesito más inercia? ¿Ah? ¿En qué dirección estaría necesitando más inercia? Entonces acá vamos a prolongarlo hasta abajo. Aquí observo, por ejemplo, si es una estructura rectangular donde L de X es diferente a L de Y, entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo puedo proyectar la columna rectangular? Entonces, me ayuda a, digamos, a compensar la rigidez, ¿no? Entonces, ayuda a compensar la rigidez. Porque nosotros, toda estructura, por ejemplo, si la columna es de esta manera, no sabemos cuánto, pero por ejemplo, si es rectangular, la ubicación rectangular sería así, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente en la longitud I le faltaría rigidez, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, aquí hay varias columnas, pero acá puede ver una sola, no, solamente, por ejemplo, ahí pueden haber varias, ¿no? Entonces, miren, en una sola dirección hay dos columnas, en la otra puede haber cuatro, lo que sea, pero ayuda a compensar la rigidez. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a depender del momento y en qué plano se está estructurando. Entonces, ayuda a compensar la rigidez, ¿ya? Ahora, si hubiera alguna pregunta al respecto, bien, otra circular. A ver, circular. Las circulares, ya. Aquí también existen monogramas. Existen monogramas. Ya. Esto se usa, se recomienda recomienda su uso, ¿no? En los siguientes casos, por arquitectura,
ya, B por resistencia, ¿no? Y también en estructuras simétricas, ¿no? Ya, en estructuras simétricas. Se recomienda su uso por arquitectura, por su resistencia y se usa en estructuras simétricas. ¿Ya? Ahí se recomienda su uso. Mm, eh, vamos a ver las triangulares. Ya la triangular, en realidad las triangulares son de poco uso, ¿no? Mm, se usa muy poco, ¿no? No se recomienda, no se recomienda, son casos especiales, son casos especiales. En realidad no recomiendo yo mucho usar triangular, sin embargo, por ejemplo, ya las demás formas, la C, la T, ya, por ejemplo, las columnas, las columnas en C, por ejemplo, en C, en C, en T, en T, en H, en L, por ejemplo, ¿no? En H, en T y en I. ¿Qué sucede acá? Estas columnas ya no es tan fácil su diseño, ¿no? No es fácil el análisis, no es fácil el cálculo, no es fácil el cálculo ni el diseño, ¿no? No es fácil el cálculo ni el diseño. O sea, no existen monogramas acá para este tipo de columnas y por lo tanto hay que hacer ya un cálculo especial para esto, hay que aplicar la fórmula, ¿no? Muy bien. Generalmente, ¿cuándo se usa? Se usa o se recomienda su uso, voy a poner acá. Se recomienda su uso, ¿no? Para satisfacer, para satisfacer
para satisfacer resistencia, ¿no? Para satisfacer resistencia en una determinada dirección. En una determinada dirección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una estructura que lo podemos, vamos a poner que la estructura sea esta, entonces, y tiene pues ejes estructurales, vamos a suponer, esta es la dirección X, la dirección y tenemos acá longitudes, ¿no? Que ameritan, por ejemplo, un gran momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser una viga T, o perdón, una columna T. ¿Por qué? Por su momento de inercia, ¿no? O sea, acá se recomienda el uso para satisfacer resistencia en una determinada dirección, por ejemplo, en la dirección X. ¿No? Estamos viendo acá, allí. Entonces, el criterio de usar esta forma de columnas es para satisfacer básicamente resistencia. En el otro caso, pues se usa, por ejemplo, por arquitectura, ¿no? Por arquitectura, o también por volumen de concreto, de material, ¿no? Como es en el caso de una columna H, por ejemplo, ¿no? Una columna H puede proporcionar mucho más resistencia en vez de que lo hagamos todo cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ese volumen de material, la rigidez que aporta, la rigidez que aporta, ¿no? Entonces, eso es ahora. Y bueno, finalmente podemos decir la arquitectura, ¿no? O sea, hay arquitectos que te pueden proyectar una columna H, una columna T, y bueno, ¿no? Entonces, son esos los criterios básicos para decidir cada una de las formas de columna, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, tengo una pregunta. Con respecto a las columnas, en primer lugar, ¿me escucha? Sí, te escucho. Este, Cuando son las columnas de una manera diferente a lo usual, que es una cuadrada, de una sección cuadrada, ¿cómo se encofra ese tipo de columnas? Más que todo porque a veces la relación es difícil de encofrarlo en la relación de espacio, porque entre casas A ver, a ver. Un poco que no te entendí bien tu pregunta. A ver si pudiera repetirlo, por favor. ¿Cómo sería para encofrar este tipo de columnas que es diferente en su relación de espacio? Ah, bueno, ya te entendí. Claro, algunas columnas por su forma y por la resistencia que quieren ustedes, puede implicar mayor o menor espacio, ¿no? Entonces, allí es una buena pregunta, es un buen criterio que se tiene que compartir. Eh, a ver, un primer intento, porque yo tengo, por decir, una estructura de forma, un terreno de forma rectangular y que tengamos, vamos a suponer que tiene un frente de 6 metros
por una longitud de 20 metros, por decir. Entonces, y la arquitectura me indica pues, que en el primer nivel puede ser un depósito, y en los segundos niveles, por decir, departamentos, vivienda, ¿no? Entonces, allí, si yo quisiera estructurar, el primer intento es pensar en unas columnas cuadradas, pues, ¿no? Es más fácil todo. Pero, ¿qué pasa en una columna cuadrada? Es probable, ¿no?, que no satisfaga el momento, ¿no?, de flexión para las medidas arquitectónicas aceptables, ¿no? Tienen una arquitectura, por ejemplo, aceptable con muros incluso de 15. Entonces, si pusieran una columna cuadrada que exigiría resistir un momento de 40, 50 toneladas, el tamaño, claro, las dimensiones de la sección no serían tan pequeñas. Estaríamos hablando para un momento de 50 toneladas, probablemente una sección mínima de 40 por 40, por ejemplo, ¿no? Dependiendo. Y ahí hay bastante excentricidad, porque solamente podrían llevar columnas en los extremos. Ahora, si pones una fila de columnas al medio, es digamos, se vería, quitas espacio. eh, a ver, ¿qué más podría pasar? Más costo, más que nada es el espacio, y que estorbaría totalmente la arquitectura proyectada, ¿no? No podrías poner columnas al medio porque quedaría de eje a eje 3 metros, claro, que reduciría la sección. Pero, como te decía, el primer intento es ir con columnas cuadradas en una forma de un terreno cuadrado que tiene esas dimensiones. Pero cuando tú haces el cálculo, encuentras que con las columnas que has predimensionado no pasas, falla. Entonces, ¿qué hay que hacer en el segundo intento? De repente pensar ya en columnas de forma rectangular, más espaciadas con respecto a la longitud larga, ¿no? Y al hacer el cálculo nuevamente, resulta que puede satisfacer. Sin embargo, se ve afectada la arquitectura, ¿no? Ya, es el segundo intento. El tercer intento, ya, bueno, no me resulta adecuado poner, pues, imagínense en un ambiente de 6 metros, poner una columna rectangular, probablemente para el momento flector que se va a dar, de repente mínimo podría ser, de repente 30 por 50. Entonces, en esa dirección sale mucho, ¿no? Entonces, o si no, trataría de reducir más, de hacer más ejes estructurales, columnas más cercas, que ya no me resultaría columna de 30 por 50, sino de repente 30 por 40, o un tercer intento. Otro intento es que, por ejemplo, ya no me resulta adecuadamente mis columnas, solamente dos en ambos extremos, y no tengo que poner al medio columnas. De repente puedo reducirlo y puedo usar ya columnas de 25 por 25, que compense el equilibrio y todo lo demás. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, los espacios que tú tengas, ¿no?, para poder proyectar una forma de columna, ¿no?, depende mucho de la carga que va a actuar sobre la columna, ¿no? Eh, y de paso es que la forma, qué espacio te ocupa. Entonces, en resumen, lo que les he comentado, se toma la forma de la columna en función de lo que yo les estaba explicando, y adicionalmente, ¿no?, las consideraciones de carga que va a tener, fundamentalmente por eso. Porque lo otro ya es el manejo de espacios, arquitectura, porque un arquitecto no te va a permitir pues, que pongas una columna cualquiera en cualquier lugar, porque se va a ver feo, ¿no? Va a estorbar, o sea, no va a haber funcionalidad. Pónganse ustedes que pongan una columna de 30 por 70 y justo choquen con una escalera.
el arquitecto no les va a aceptar, pues, ¿no? Entonces de ahí comienzan las soluciones. ¿Qué tipo de sección de columna voy a hacer, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos ese es el comentario que puedo dar de acuerdo a tu pregunta. No sé si me has comprendido. Sí, sí, ingeniero, lo he comprendido. Otra pregunta, ingeniero, con respecto al área de distribución de columnas en un terreno irregular, ¿cómo sería ahí, ingeniero? Por ejemplo, si un terreno fuera más tirando a lo triangular. Ya, a ver, esa es una buena pregunta. A ver, cuando ustedes elijan un terreno cualquiera, por ejemplo, que no es rectangular, que puede ser de esta forma, incluso así. Pero con respecto a mis ejes cartesianos, pongamos que esto es X y esto es Y. Entonces, uno de los requisitos de estructuración dice que la rigidez en X debe ser aproximadamente igual a la rigidez en Y. Entonces, si yo coloco una columna por acá, por ejemplo, otra columna por ahí, otra columna por acá, uno acá, uno acá, uno acá, por ejemplo, y otra por acá, y se quedó ahí. Entonces, si ustedes han estructurado de esta manera, pero finalmente tienen que comprobar que eso ocurra. Primer paso, ¿no? Primer intento. Primer intento, que la rigidez en X y la rigidez en Y sean iguales. O sea, el momento de inercia en ambas direcciones debe ser igual para que les dé la rigidez de esta manera. Entonces ahí, ¿qué se hace? En el análisis estructural, lógicamente, esto se descompone, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza en X? ¿Cuánto es la componente en Y? Y no hay ningún problema, ¿no? Ya, o sea, tiene que ver finalmente que la rigidez en X y Y sea equivalente o aproximada, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que juega el papel importante. Y cualquier estructura de forma irregular o cualquier terreno que tengan, ¿no? El punto de partida es que tienen que cumplir con este requisito de la rigidez en X y rigidez en Y sea igual, descomponiendo sus componentes y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, tengo otra pregunta, ingeniero. ¿Me escucha? A ver, He estado notando en las estructuras de los edificios de Huaraz que regularmente ponen mucho voladizo o voladizo en escalera en sí, ¿no? O tipo ¿cómo, escalera. cómo, cómo? He estado notando, ¿me escucha? Sí. He estado notando que los edificios de Huaraz regularmente ponen voladizo para ganar terreno. Y en esos voladizos incluso hacen Ya. otros voladizos que toman. ¿Eso qué afecta en la columna? Con relación a bueno, claro que se va a afectar en sistemas físicos, pero en la columna, ¿qué relación implica? Ya, bueno, adicionalmente, pues es una buena pregunta que me hace recordar. A su vez, aparte que la rigidez sea igual a la rigidez en Y, en X, igual a Y, en lo posible que las excentricidades en X y la excentricidad en Y tiendan a cero. O sea, en lo posible no debería haber excentricidad, ¿no? En lo posible, pero generalmente eso no se da, pero en todo caso, o que tienda a cero o que sea pequeña, ¿no? O pequeño. A ver, o pequeña. La excentricidad debe ser pequeña, ¿no? No puede ser muy grande. Ahora, esto en mérito a tu pregunta. A ver, vamos a suponer que yo tengo un edificio aporticado y entonces mi modelo estructural es esto. Como tú dices, voladizo. Pues estructura por ganar terreno, yo estoy en voladizo. ¿Cuánto de voladizo? De acuerdo a la norma y de acuerdo a la zona, puede, puede incluso tener, hasta, y de acuerdo al terreno, la arquitectura, la forma, qué cosa quieres hacer. Pero vamos a suponer que tengas acá 2 metros de voladizo. Viéndolo esto en elevación ya,
un esquema estructural ya, un esquema estructural de tu edificio, que sea así. Y entonces, ¿cómo resulta esto es emboladizo? Su modelo estructural sería esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Si supongamos que este sería, vamos a suponer que esta es tu carga uniformemente distribuida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en la columna, vamos a poner en la columna C1, en la columna C2 y en la columna C3. Probablemente aquí, ¿no? Miren, en esta sección, vamos a suponer, que esto es en X, este es en Y, y lo que está arriba podemos saber en Z. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la columna, de acuerdo a tu pregunta? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la columna C3. Entonces, tu eje estructural es en la dirección X. Tu eje estructural, perdón, tu mayor inercia o el pórtico principal está en la dirección X, ¿correcto? Entonces, si está en la dirección X, ¿qué va a pasar? Este es el centro geométrico de la columna, ¿no? Y como acá va a haber carga, ¿no? Va a haber una carga. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La excentricidad, no sabemos que puede estar en este eje, pongamos esto que sea el eje X, el eje Y. Entonces, yo puedo pensar que la resultante en este punto esté en este cuadrante, en el otro cuadrante o en el otro cuadrante. Entonces, sí, eso es una posibilidad. Pero ahora, si estuviera en el primer cuadrante, ¿qué tan cerca al eje Y o qué tan lejos del eje X o qué tan cerca? O de repente coincide con uno de los ejes. Entonces, en la columna C3, por este voladizo, probablemente, pues, ¿qué está pasando? Probablemente la excentricidad corra a este lado, ¿no? Esta es la excentricidad en X y la excentricidad en Y. Entonces, ¿qué va a suceder, de acuerdo a tu pregunta, en voladizo? Va a haber excentricidad. Va a haber mayor excentricidad en la columna en que tú estás colocando el voladizo. ¿Por qué? Porque en el otro lado ya no hay voladizo, acá tampoco, pero acá sí. Entonces hace que la excentricidad cambie, ¿no? Difiere. Pero para eso se diseña, pues, ¿no? Se calcula, ¿no? Y entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente lo que tienes que es diseñar diseñar o analizar para esa condición, cuando la carga está tomando cargas en voladizo y cuyas excentricidades no sean las adecuadas, y entonces tienes que, al momento de hacer tus análisis, que las excentricidades tiendan a cero o sean pequeñas. Pero no hay ningún problema, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Alguna otra pregunta? No sé si satisface la respuesta. Sí, ingeniero, sí me satisface la respuesta. El detalle es que regularmente las construcciones son de albañiles y esa excentricidad no lo ven. Y más que Ah, todo, otra cosa. Bueno, yo les estoy hablando desde el punto de vista del curso de concreto armado, en la que nosotros estamos estudiando prácticamente sistemas aporticados, vigas y columnas. Ahora, si esto lo veríamos en albañilería, la explicación sería otra, ¿ya? No sería el tema de columna, sino ya es el conjunto de muro el que va a soportar este voladizo. Entonces, pongamos que acá, a ver, eso sí sale, es una pregunta distinta, pero vamos a suponer que esto sea un muro, el de acá. Vamos a suponer que sea un muro. Un muro. A ver, esto lo pueden ver ustedes todavía en albañería estructural y ahí podría ser la pregunta absuelta, pero sin embargo les puedo indicar. Entonces, miren,
si el voladizo está así, es muy probable que el momento flector sea de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Pero por fines de convención, en el otro punto será al revés, ¿no? Entonces, mire, este momento flector, qué está haciendo sobre esta columna? De algún modo, lo está deformando de esta manera, ¿no es cierto? Lo deforma así, ¿ya? Entonces, si es columna, se deforma así. Y si es muro, ¿qué va a pasar? De la misma manera, pero este muro, como no está diseñado, no es rígido, es de ladrillo y no tiene el soporte necesario, entonces un voladizo sí le afecta a un muro. Entonces tenemos que considerar que el voladizo en albañilería no puede ir dependiendo del muro o el elemento estructural que va a soportar ese voladizo, sea pues su resistencia inferior a la demanda, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Pero es distinto al sistema porticado en albañilería. ¿Por qué? Porque en albañilería el que trabaja es el muro, no las columnas. Las columnas son de confinamiento, nada más. Por eso que en estructura de albañilería el acero que se necesita es para confinar, no es para, digamos, propiamente hablar de una columna, ¿no? ¿Ya? A ver, a ver, un ratito, un favor. Ya, entonces, como les decía, de acuerdo a tu pregunta, que tú ves casas en Huaraz que salen con voladizo, pero esos voladizos no son tan grandes, pues máximo llegan a 1 metro, exagerando, generalmente es 80 centímetros. Pero si ya se prolonga más de eso, estás comprometiendo una flexión sobre el muro. Sí. Y ahí sí habría ya problemas, ¿no es cierto? A ver, no sé si me ha comprendido la respuesta. Sí, ingeniero, la cuestión regularmente en las casas de Huaraz por ganar espacio hacen un voladizo y de ese voladizo siguen creando otro voladizo y así. Ah, claro, pero ¿qué está pasando ahí? El primero tiene 20 centímetros, el segundo tiene 50, el tercero tiene 1 metro y el otro tiene 1,50 m. Eso sí es garrafala, porque estaría generando momentos sobre el muro y puede fallar, puede fallar. No es conveniente, ¿no? En albañilería los voladizos no, porque el muro es tan rígido que no te soporta flexión, o la flexión es muy baja, ¿no? Y hay que evitarlo. De todos modos hay que evitarlo. Salvo que ese voladizo, su carga esté directamente soportada por elementos que te van a tomar ese voladizo. Esa carga en voladizo con excentricidad, tipo un sistema porticado, ¿no? Pero si es en albañilería, puede complicar. Y depende del peso también, pues, ¿no? Claro, ingeniero, eso sí. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. De acuerdo a las formas de las columnas, normalmente en las construcciones de la UNASAM, por ejemplo, en las aulas comunes, se vio que las columnas T y L se han utilizado. ¿En Claro. qué, en qué otras, o dónde se podría ubicar las columnas C, H e I en una estructura? Ya,
En la ciudad universitaria hay todo eso, ¿ah? Hay T, hay L y también hay H, si no me equivoco, y también C. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, la antigua, por supuesto, no la actual, tiene columnas en C, pero la C no está hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Y también se aplica. Pero como les digo, ese tipo de columnas T, C, L se utilizan de acuerdo a las consideraciones que les he dado acá. Dice, se recomienda su uso para satisfacer resistencia en una determinada dirección, ¿no? ¿Ya? Y, y también por su rigidez que aporta, ¿no? Y el otro, el tema de la arquitectura. En el caso del FCA, eh, fue por ciencia, no fue por arquitectura, porque el arquitecto, ese edificio lo he diseñado en el año 92, me recuerdo, 93 creo. Yo lo diseñé ese edificio y el arquitecto, pues, teníamos ahí conflictos, ¿no? Porque lógicamente el arquitecto planteaba que los ambientes interiores no deberían tener estorbo de columnas, ¿no? Deben ser lisos. Entonces se planteó las columnas C hacia afuera y la armonía de la arquitectura aceptó, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito de esa columna? Era pues justamente llegar a tomar una resistencia adecuada, ¿no? O sea, la rigidez que necesitaba en determinada dirección para colocar esas columnas. ¿Ya? Pero en resumen, todo este tipo de columnas que estoy mostrando, la C, la T y la H, son para resistir, digamos, una determinada flexión en una determinada dirección y aportar la rigidez necesaria, ¿no? Ustedes habrán visto, pues, por ejemplo, que casi todos los colegios terminan diseñando en columnas T, ¿no? Eh, eso es eso es lo que te podría comentar, salvo alguna otra pregunta. ¿Ah? Partes más o menos normalmente lo han colocado la columna H. ¿Cómo dices? Según su experiencia, normalmente, ¿dónde han colocado la columna? A ver, me parece que la columna H, ahí en la ciudad universitaria, para mostrarles un ejemplo, me parece que está en el auditorio. Aquí eso también he visto que parece que es C. Pero la columna H va a depender de las medidas, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver. Voy a hacer un gráfico acá. Miren, vamos a suponer que mi terreno a ver, vamos a suponer que mi terreno es rectangular y de esta manera. Y yo necesito satisfacer, o quiero que esto sea en una sola luz. Entonces, una posibilidad, una posibilidad, una, una posibilidad, una posibilidad es que yo coloque la columna H acá. Vamos a poner un edificio público y lo haga de esta manera. Así, por ejemplo, ¿no? Que si lo traslado en una forma más grande, podríamos hablar de esta manera. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también puede estar de la otra manera. Miren, puede estar de la otra manera. A ver un ratito acá, así, perdón.
Pero es interesante tu pregunta porque ayuda a aclarar. Miren, entonces, puede ser que yo con esta forma de H pueda lograr mi resistencia. ¿Cómo lo puedo hacer también de la otra manera, no? O sea, el uno y el 2. O sea, ¿cuándo pongo uno o pongo el otro? Va a depender realmente del momento y de la rigidez que yo quiero alcanzar. La rigidez en X y la rigidez en Y. ¿Ya? O sea, la posición depende de estas dos cosas. Pero cuando yo afino esto, cuando hago un primer análisis estructural y resulta un momento en esta columna de tanto, y bueno, lógicamente cuando hacen el análisis estructural lo puedo yo proyectar con una columna cuadrada. Un favor, si me pueden esperar unos 5 minutitos, tengo una urgencia de que me están atendiendo en la casa, un favor. Sí, ingeniero, adelante.
Gracias, disculpen la interrupción. Bueno, como les decía, de acuerdo a la pregunta, la posición de la columna H depende de la dirección del momento, ¿no? Puede ser que sea un momento en X o un momento en Y. Depende del momento y la magnitud. Entonces, eso es lo que puedo compartir de acuerdo a la experiencia, ¿no? Todo tiene que ver eso. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y en la instalación de un ascensor, lo que se ha visto es que se ponen placas de concreto armado. Ya, Ahí no se ponen, no se ubican columnas. claro, es así. Esto, el ascensor es esto, pues, ¿no? Ya, que tiene, puede tener una puerta por acá. Ya, entonces, este ascensor en realidad es una columna cuadrada con un vacío al medio, ¿no? Que generalmente esto, pues, el espacio mínimo de acá es 1,50, ¿no? Generalmente, porque los ascensores tienen esas medidas, 1,50 mínimo. Creo que llega hasta 1,40 el más pequeñito, ¿no? Pero ya, el análisis de este ascensor tiene varias formas de hacerse. Por ejemplo, algunos proyectan el ascensor todo placa de concreto. Otros pueden proyectar un ascensor con columnas en L, ¿no? En los 4 bordes, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender del sistema de estructuración. Pero vamos a suponer que todo el estructurista lo hace todo de concreto. Entonces, su análisis sería pues como una columna cuadrada, ¿no? Como una columna cuadrada, ¿no? Con un vacío en el fondo, en el interior, ¿no? Igual, con la carga y todo lo demás, ¿no? Y la otra posibilidad es hacerlo con muros, con columnas tipo L, ¿no? En las esquinas, como esta, que también es válido, ¿no? Ahora, pero a veces, dependiendo cómo lo has configurado, cómo lo has conceptuado estructuralmente, aquí esto tiene que ver con lo que hemos visto en los ejes estructurales, ¿no? A ver, si yo tengo un edificio con un ascensor, bueno, no lo he puesto en, no hemos hecho, al menos para, pero va a depender de cada uno de los trabajos que ustedes tengan. Bueno, un edificio de departamento de 10 pisos, este, necesariamente tiene que haber ascensor. Entonces, ¿cómo lo van a estructurar eso en los ejes estructurales? Una posibilidad es que lo integren a la estructura y otra posibilidad es que o sea, totalmente independiente de la estructura, ¿no? Pero algunos, en la mayoría de los casos, el ascensor lo incorporan como parte de la estructura, ¿no? Como parte totalmente de la estructura. Entonces, si es como parte total de la estructura, esto ya estaría funcionando como una columna, ¿no? Y que aporta una gran rigidez, aporta una gran rigidez tanto en X como en Y, y que de alguna manera ayuda a satisfacer la rigidez en una determinada dirección, o también la rigidez de conjunto, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero su análisis, su diseño individual puede ser como una columna con vacío o como columna sin L, tal como les estoy indicando, ¿no? Es así como se conceptúa un ascensor. En la facultad el ascensor es independiente, ¿no, ingeniero? Exactamente. Ahí no, ahí ha habido un error garrafal. Inicialmente, este, el ascensor estaba monolíticamente vacía, casi creo no digamos tan monolítica, pero lo habían rigidizado con la estructura, ¿no? Y nosotros bajo un informe decíamos que nos explique si el ascensor forma parte de la estructura
o es independiente. Y como no hubo ninguna respuesta del especialista, ¿no? En ese tiempo, yo no recuerdo quién lo habrá hecho, pero la universidad, el Comité de Desarrollo Físico, como no estaban los expertos en estructuras, no sabían qué responder, ¿no? Entonces, pero nosotros de la facultad, los del área de estructuras, dimos una opinión. O bien se integra o bien se separa. Pero si se integra, tendría que tener la rigidez necesaria, de tal manera que en un eventual sismo no falle por corte, pues, ¿no? Y comprometa una parte de la estructura ahí. Y la otra posibilidad es que era, pues bueno, si te va a trabajar independiente, aislado, también tendría que darse. Y finalmente, bajo nuestro comentario, creo que me recuerdo que hace buen tiempo ya, al momento, al inicio nomás de entrar en funcionamiento de la facultad, se preocuparon por esa situación y prefirieron dejarlo solo, ¿no? Aislado, no forma parte de la estructura. Pero ahí ha generado otro problema, no sabemos el nivel de cimentación, la profundidad que tiene para su estabilidad vertical cuando venga un sismo. Porque si está independiente, eso puede moverse como un poste, ¿no? Y si no tiene el anclaje necesario al suelo, el peso adecuado al suelo, puede fallar por volteo o más que nada por volteo, ¿no? Para una determinada, bueno, si el volteo se produce en la dirección de la estructura, no tendríamos ningún problema. Pero si se hace en la otra dirección donde no tiene apoyo, puede fallar por volteo, ¿no? Ahí hay un tema que, digamos, que todavía no se ha esclarecido, pero ahorita sí lo he visto que está aislado, ¿no? Es independiente. Pero cada uno de las cosas, de la forma, depende, ¿no? Depende cómo lo tienes que asegurar la estructura. Les repito, vamos a suponer que ese ascensor que está en la facultad está trabajando independiente. Pero si solo lo han independizado y no han considerado el nivel de cimentación, eso trabaja como un poste y por volteo puede fallar. O sea, ahí hay un tema interesante. Habrá que esperar un sismo para ver qué pasa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, antes que acabe la hora, ¿podría considerarme en la asistencia? Ay, a ver, bueno, muy bien. ¿Cómo te llamas? Figueroa Mendoza, ingeniero. A ver. Un ratito, un ratito. Pero lo he borrado. A ver, oye, ahora. Vamos a ver rapidito si llega. A ver, registro de asistencia. Ya, a ver, ¿cómo te llamas? Figueroa Mendoza, ingeniero. Figueroa Mendoza. Figueroa Mendoza, ya. ¿Alguien más? ¿Ha llegado tarde? Ingeniero, buenos días. Ingeniero. ¿Quién es? A ver, Aponte, Caballero, Chinchay, De Paz, Guillén, Guamán y Delfonso. Presente, ingeniero. Guamán Rivera, Ingeniero. presente, ingeniero. Guamán Rivera, ya. ¿Otro? ¿Y Delfonso? Ildefonso, ingeniero. Ildefonso, ingeniero, presente. Ya. ¿León? Presente, ingeniero León Ramos. Ya. ¿Matías? Presente, ingeniero. Maiguay, Presente, ingeniero Maigüey. Ramos, y Sánchez, ya no hay más. Espejo, perdón, De Paz no está, Chinchay tampoco, Caballero y Aponte, ya. Bien, entonces,
¿Me llamó? ¿Viene, ingeniero? ¿Guayanay? Sí, he pasado allá, temprano nomás. Sí, estás asistente. Allá, ingeniero, gracias. Parece que no publiqué la pantalla por los defectos iniciales del internet. No sé qué ha pasado. Bueno, la próxima semana daríamos la práctica calificada que vendría a ser el día lunes. Prepárense para entrar solamente corte y diseño de losas en una dirección y una pregunta para diseñar una viga cortando fierro, o sea, aplicación de la norma, nada más. Ya, esos 3 temas sería la tercera calificada que el lunes tomaríamos. Ya, el lunes no, el martes. Ya, un favor, bueno, no he podido concluir de subir las notas, pero de todos modos en este fin de semana lo termino todo y lo van a tener ya en sus archivos para que miren, ya. Cualquier reclamo, no hay ningún problema, no va a cambiar nada, los resultados están ahí. Y más bien para poder ir viendo en qué medida se les puede apoyar a aquellos alumnos que estén con calificaciones bajas. ¿Ya? Quedamos. Ya estamos en las finales. Ingeniero. Les agradezco por su atención. Estaremos en la próxima clase. Bien, gracias. Entonces, hasta la próxima semana, la práctica calificada, repito, sería el lunes, el martes de 11 a 1, ¿ya? Gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero.